Continuamos con el entrenamiento de hacedores de discípulos. Hemos visto ya varias columnas. Ahorita vamos a ver la columna de la cruz. Si se pueden ver, hemos visto los síntomas, que es la ley, los 10 mandamientos. Vimos que está escrito en el corazón. Hemos visto la eternidad, que son las consecuencias. Y ahora vamos a ver la solución, la vacuna. Cómo ser salvos de esta enfermedad de pecado que nos va a llevar a la eternidad, al infierno. ¿Cómo? Entonces la respuesta es el mensaje de la cruz, es decir, el evangelio. El evangelio. Mira lo que dice Pablo en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es el mensaje que tiene poder para salvar. ¿Y qué significa evangelio? Literalmente evangelio significa buenas noticias. Entonces vamos a explorar en este taller cuáles son las buenas noticias, cuál es el mensaje que salva. Y hermanos, yo quiero decirles que este es lo más importante de todo lo que vamos a ver. Este taller, ¿no? Porque son las buenas noticias de salvación. Pero para entender las buenas noticias es necesario entender las malas noticias. Te voy a decir un ejemplo. ¿Qué si yo te digo hoy? Oh, ¿qué crees? Amanecí sano. Y tú, pues qué bien. No te impacta mucho esa buena noticia. ¿Por qué? Porque pues tú no sabías que yo estaba enfermo. Pero ¿qué si yo te hubiera dicho una semana antes? ¿Sabes qué? Me hice un examen y me acaban de encontrar cáncer en el pulmón y me voy a morir en unas semanas. Y de repente hoy te digo, ¿sabes qué? Amanecí sano. Y ahora las buenas noticias, las malas noticias hicieron que las buenas noticias sean de regocijo y las entendamos mejor. Así que para entender el evangelio, que son buenas noticias, vamos a hablar de las malas noticias. Vamos a hablar de 7 malas noticias que están sobre el hombre. Y así podemos hablar de las buenas noticias. La primera mala noticia que es sobre el hombre es que el hombre ha pecado. Y la pregunta es, ¿qué es pecado? Dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecado, la definición bíblica, es cuando hacemos contrario a lo que Dios dice, cuando desobedecemos a Dios. Dios dijo a Adán, no comas de ese fruto, y que hizo Adán, comió de ese fruto. Dios dice, no mientas, y mentimos. Dice, no robes, y robamos. Entonces el pecado es cuando rompemos la ley de Dios. ¿Quién ha pecado? ¿Quién está libre del pecado? Bueno, todos los hombres han pecado. Mira lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El único que no ha pecado es Jesucristo. Entonces, la mala noticia no nomás es que hemos pecado, sino que también estamos sucios por el pecado. Mira lo que dice la Biblia, dice Isaías 64:6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Estamos sucios por el pecado y Dios es un Dios santo y Dios no puede, así como imagínate que alguien llega todo vomitado con basura y dice, quiero entrar a tu casa nomás porque sí, y tú acabas de limpiar la casa, no lo vas a dejar entrar, primero tiene que limpiarse. De la misma forma, la suciedad hace que nos aleje de Dios, porque Dios es limpio y nosotros somos sucios. La otra mala noticia es de que somos culpables. Mira lo que dice Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto nos muestra que todos somos culpables delante de Dios, porque hemos roto la ley de Dios. Otra mala noticia es de que el pecado produce muerte. Miren lo que dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Miren lo que dice Efesios 2:1, dice, cuando estabas muertos en nuestros delitos y pecados. La gente sin Cristo está muerta. Ahorita es bien famoso es bien popular ver las películas de zombies, ¿no? Donde son personas muertas en vida. Y desgraciadamente toda la gente sin Cristo son como zombies, muertos en vida, ¿no? O sea, físicamente están vivos, pero espiritualmente por dentro están separados de Dios. ¿Qué es lo que significa muerte? Separación de Dios. Y cuando mueran, esa gente va a estar separado eternamente de Dios en la segunda muerte, que es en el infierno. Así que la mala noticia para la gente es de que están muertos y van a morir eternamente. La otra mala noticia, ya hemos visto pecado, sucio, culpable, muerte, es de que somos esclavos. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
La gente dice, no, yo soy libre para hacer lo que yo quiera hacer. Y en realidad no es cierto. Yo pongo el ejemplo de un puerquito. Imagínate un puerquito que le pones una comida bien saludable, ensalada, lo que quiera, ¿no? Y luego le pones puras porquerías en el otro lado. Y tú le quitas la cadenita y le das libertad para que escoja el puerquito. ¿A dónde va a ir el puerquito? A las porquerías. Aunque tiene la libertad para ir allá a comer la ensalada, va a ir siempre a comer la porquería porque su naturaleza de puerco lo lleva siempre a eso. Y la gente, aunque tenga la libertad de no pecar, en realidad siempre va a pecar porque está por su naturaleza pecaminosa. Es esclava al pecado. Entonces ya hemos visto que las malas noticias: pecado, sucio, culpable, muerte, esclavo, enemigo. Yo he escuchado a gente que le dice, tratando de evangelizar con buenas intenciones, diciéndole: Jesús es tu amigo, Dios es tu amigo. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. La gente sin Cristo no es amiga de Dios. No le estamos diciendo la verdad a la gente si le decimos que es amiga de Dios. En realidad estamos yendo contra lo que dice la Escritura. Mira lo que dice Dios: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Estas palabras son duras, pero son verdad. ¿Sí? Y toda persona que hace contrario a lo que Dios dice se constituye enemigo de Dios. Entonces toda la gente que no es creyente es enemiga de Dios. Así. Otra mala noticia es de que la ira. Dios está enojado. Mira lo que dice Salmo 7:11. Dios es juez justo, y porque es juez justo está airado, está enojado con el impío todos los días. Sí, a veces hablamos del amor de Dios, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero también tenemos que hablar de la justicia de Dios. Y porque Dios es... Mira, si un violador lo traen delante de un juez y el juez no hace justicia y no lo mete a la cárcel, ese juez es malo. Ese juez lo que tiene que hacer es indignarse, enojarse, pero no en un enojo malo, sino un enojo justo, y mandar a ese hombre a la cárcel. Entonces, de la misma forma, Dios es juez justo y está enojado con el impío todos los días. Y tú dices, bueno, eso es el Antiguo Testamento. Bueno, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Mira lo que dice Juan 3:36, dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre todo aquel que no ha creído en Cristo. Entonces, todas estas terribles y malas noticias están sobre el hombre. Y otra mala noticia, y esto va a parecer medio contradictorio, pero la mala noticia es que Dios es justo. Y tú dirás, pero ¿por qué es mala noticia? Ahorita vimos el versículo: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Es mala noticia, te voy a decir, porque mira lo que dice este versículo, Proverbios 17:15, dice: el que justifica al impío, o sea, el que suelta al impío, el que suelta al malo, el que dice que el malo es bueno, dice, y el que condena al justo, el que dice que el justo es malo, ambos son igualmente, mira lo que dice, abominación a Jehová. ¿Sí? Entonces, si Dios es justo, Dios no puede simplemente perdonar y liberar al pecador, y Dios no puede condenar al que es justo, ¿sí? Porque si no, pues Dios dejaría de ser justo. Y es una mala noticia para toda la gente, ¿no? Porque yo escucho a la gente que dice: ay, no, Diosito me va a perdonar. Pero no entiende que Dios es justo y Dios tiene que castigar el pecado. Ya sea la mentira, el robo, el adulterio. Todo pecado tiene que ser castigado. Y la paga es muerte, ya lo vimos. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Pues para entender la buena noticia necesitamos entender el concepto que la Biblia introduce desde Génesis, y lo vemos en toda la Biblia, y es el concepto de la expiación. La expiación lo vemos desde Génesis capítulo 3, capítulo 4, donde Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios, estaban desnudos y no les daba vergüenza porque no había pecado, pero pecan y les da vergüenza su pecado, y ¿qué hacen? Se tratan de tapar con hojas de higo. Entonces, fíjate lo que Dios hace. Dice la Biblia que Dios los cubrió con pieles de animales. Cubrió su vergüenza. Expiación significa cubrir. ¿Sí? Entonces, aunque Adán y Eva
pecaron, ellos vieron que un animalito, ¿sí? Puede ser cualquier animalito, pero vamos a pensar por el ejemplo que siempre da la Escritura, que Dios sacrificaba a los corderos. Dios mandó que sacrificara. Imagínate que un corderito ahí está y Dios los cubrió, entonces Dios tuvo que matar ese cordero. Imagínate a Adán y Eva viendo la sangre del cordero y viendo que por la culpa de ellos, ese cordero estaba muriendo. Entonces, la expiación significa cubrir. También vemos otra historia en la Biblia que es lo que significa expiación. Cuando Dios iba a juzgar a Egipto, la última plaga era de que iba a destruir al primogénito de cada casa. Y al pueblo de Israel le dijo, ¿sabes qué? Agarra un cordero sin mancha de un año, agarra la sangre, sacrifícalo, agarra la sangre y ponla en los postes así de la puerta. Para que cuando venga el destructor, para cuando venga a hacer justicia, ¿no? A matar al primogénito por el pecado. Pero si ve la sangre, esa sangre lo que va a hacer es los va a proteger. Entonces vemos el concepto que la expiación es cubrir y es proteger. Que alguien más, es decir, en este caso el cordero, toma la justicia que la gente tenía que tomar. Y ese es el concepto de expiación. Que alguien sustituye, que alguien toma nuestro lugar para cubrirnos y protegernos. Y fíjate lo que dice Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino para que el Mesías viniera, el profeta que iba a allanar, ¿no? Y que iba a preparar a los corazones de las personas para que recibieran a Cristo. Fíjate cómo introduce Juan el Bautista a Cristo. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista puede haber dicho, el león de la tribu de Judá. Puede haber dicho otras analogías, pero dijo el Cordero de Dios. Porque Cristo para eso vino, para ser el Cordero que iba a hacer expiación, que iba a cubrirnos, que iba a protegernos por medio de su muerte. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Cristo, el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto que vivió una vida santa, que en vez de robar dio, que en vez de matar dio vida, que era la imagen del Dios invisible, perfecto. Ese Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, cargó todo el pecado que nosotros habíamos hecho. Dice, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Vemos otro versículo, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces este concepto de expiación es lo que hace posible que Dios sea justo y Dios sea misericordioso y que nos ofrezca salvación. Dios es justo y castiga a Cristo para que nosotros podamos ser perdonados y ahora sí liberados. Y me gustaría poner un ejemplo aquí para que lo entendamos mejor. Que si yo te presto un celular y tú lo tienes y se te rompe, ¿quién tiene que pagar el celular? ¿Qué es lo justo? Pues que tú lo pagues, pero cuesta unos $500. Entonces, y tú me dices, ¿sabes qué? No tengo dinero para pagarlo. Y me dices, ¿sabes qué? Por favor, perdóname. Y digamos que yo te perdono y digo, ¿sabes qué? Dame el celular, yo te perdono. Yo te pregunto, ¿ya porque te perdoné, se arregló el celular? No, sigue roto. El perdón no quita la deuda, la transfiere. Ahora, ¿quién tiene que pagar el celular? Yo tengo que trabajar tiempo extra para agarrar dinero y pagar el celular que tú rompiste. Entonces, de la misma forma, Dios nos dio la ley, nosotros la rompimos y la consecuencia es la muerte. Pero si no queremos morir eternamente, alguien más tiene que pagar la deuda y es Dios. Y Dios, como es espíritu, no puede morir, así que Dios se hace hombre, Jesucristo, y paga la deuda por nosotros. Eso es el evangelio, hermanos. Entonces, fíjense, todas estas malas noticias, Jesucristo en la cruz las toma. Y porque Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, porque Jesús no se quedó muerto, sino que al tercer día resucitó mostrando que es Dios, mostrando que la deuda está pagada, mostrando que Dios fue satisfecho con lo que hizo Jesucristo. Ahora recibimos, en vez de que estemos en pecado, ahora recibimos las buenas noticias de que somos perdonados. Miren lo que dice la Biblia. Él es sacrificio por el perdón de nuestros pecados. 1 Juan 2:12. Él ha perdonado todos nuestros pecados. No nomás nos ha perdonado, sino nos ha limpiado. Recuerden que éramos sucios, ahora nos ha limpiado. Miren lo que dice la Escritura. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido. Dios
nos ha purificado, nos ha limpiado a aquellos que hemos creído en Cristo. Las buenas noticias es de que Dios, si éramos culpables y ahora Él tomó la culpabilidad y ahora dice, siendo justificados, hechos justos gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Qué maravillosas noticias, mis hermanos. Miren lo que dice, somos perdonados, limpio, justo, y ahora nos ha dado vida. Estábamos muertos, murió Él. Él murió por nosotros y ahora resucitó. Y por medio de eso, los que creemos en Él, dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2. Ahora Él nos ha dado vida. Mira, perdonado, limpio, justo, vida libre. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Dice Pedro, ¿no? Que por medio de su sangre, Él compró nuestra libertad. A precio de sangre. Perdonado, limpio, justo, vida libre. Ahora, si éramos enemigos, ahora podemos ser amigos de Dios. Mira lo que dice. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos y ahora somos amigos con Cristo. Somos amigos de Dios. Y la última la última buena noticia es de que toda la ira que nosotros merecíamos, todo el infierno eterno que nosotros merecíamos, Jesucristo le dijo al Padre, fíjate, dice, si puedes, pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y estaba hablando de la copa de la ira de Dios. Todo el enojo de Dios iba a ser derramado sobre Cristo y Jesús dijo, si puedes, pásame esta copa. Pero ¿sabes qué? El cielo guardó silencio. Dios no pasó de él esa copa. Dios le dio a beber la copa de la ira de Dios. Y Cristo recibió toda esa copa, lo que llamamos propiciación. Él recibió la ira para darnos su amor y su misericordia. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo manifestó su amor en la cruz del Calvario. Recibió todas esas malas noticias que tú y yo merecemos justamente, y por medio de la expiación, Jesucristo recibió, tomó nuestro lugar y ahora nos da lo que no merecemos. Nos da vida, nos da perdón, nos da amor. Entonces las buenas noticias resumidas las encontramos en 1 Corintios 15:3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjense, esto es el Evangelio, estas son las buenas noticias, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, el resumen de todo el Evangelio es este: Cristo vino, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Este es el Evangelio. No nos alejemos de este mensaje. Ahorita se habla mucho de que Jesús es la respuesta, Jesús puede dar solución a todos los problemas. No. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Así que, gracias por escuchar este entrenamiento. Te animo a que medites en lo que acabas de escuchar y que te pongas a reflexionar, ¿no?, en este mensaje.